rocosa, queda la raíz abajo, que es lo que va a rebrotar, pero se pierde, es un ambiente frágil porque hay un menos banco de semillas, hay un proceso erosivo y hay menos suelo, que es lo que forma la vida. Entonces, si esto pasa acá... Hola Luis, bueno, acompañándonos acá en esta salida al campo donde han sufrido los incendios hace poquitos días. Sí, ¿cómo está Sergio? Y venimos viendo, observando un poco el proceso erosivo que se está generando. Ya el agua está arrastrando mucha ceniza de los eventos de incendios. Y te comentaba que con estas pendientes y el suelo tan escaso, estos fuegos repetidos durante año a año generan un proceso erosivo casi irreversible, ¿no? Y las semillas, el banco de semillas que estaba en la superficie han sido en muchos lugares calcinadas, o sea, destruidas. Entonces, la recuperación de la estructura de vegetal y de los pastos y del monte que está acá depende en cierta medida de las raíces, ¿no? De llegada de lluvias y del rebrote posterior. Hay un sistema vivo debajo de la tierra, pero está muy afectado. Y la otra incógnita es cuándo llegarán las lluvias y qué va a pasar si las lluvias son muy abundantes. Un proceso erosivo donde se arrastra toda la ceniza hacia la parte baja y se empobrece más el suelo y la capacidad de infiltración. Entonces, el año que viene, cuando estemos en sequía, cuando haga falta esa infiltración lenta del agua, se va a producir en menor cantidad o no se va a producir. Entonces tenemos un efecto dominó. Luis, dentro de lo que hemos podido ver acá en este campo, sí, que son prácticamente las mismas características del lugar donde se está quemando todavía aún. Digamos, ¿es muy grave el daño? Es un poco más de lo que me estás diciendo, pero ¿es muy grave? A gran escala, a gran escala. Y bueno, no nos olvidemos de las pérdidas humanas, materiales, económicas, pero también está la cuestión ecológica. Hacer que esto sea sostenible en el tiempo depende de que no se generen, como ha pasado en los últimos años, 5.000 eventos de fuego en todas las sierras de Córdoba y un 40% de la superficie de las sierras chicas arrasada por los fuegos, sin contar lo que está pasando hoy por hoy todavía. Vos fijate, si querés sacar después la estructura de este árbol, este molle, calcinada, esto es difícil que rebrote. Hay algunos que lo van a hacer de base, pero cada sitio tiene una historia en particular que tiene que ver con cuántas veces el fuego le dio, entre otros factores. Entonces no hay forma de que se recupere el bosque cuando los incendios son permanentes y cada vez más intensos. Por ejemplo, este molle que estoy filmando, Luis, ¿cuántos años pensamos que puede haber tenido? Más de 100 años seguro, y más también. Pero está calcinado desde la base, entonces es muy difícil que vuelva el rebrote. El fuste de abajo, como pasa en otros lugares, como cuando veníamos en el camino, que podíamos ver zonas que hacía, creo, Nico dijo, 15 años que no se quemaban, claro, y ya tenían arbolitos, y veíamos arbolitos de molle, cocos. Claro. Claro, es diferente el paisaje, en este caso ya es más monte, pero en otros casos solamente era pastizal bajo, ¿no? Sí, romerillal y pastizal. Esas son zonas con características distintas. Que posiblemente tengan una recuperación más amplia. De hecho, bueno, el sistema ganadero está como más extendido en esa zona, más que en el bosque, y la recuperación puede ser más rápida. Pero también hay que ver entre la cantidad de especies y la diversidad de especies que se pueden recuperar. Son factores que hay que tener muy en cuenta, porque hay especies generalistas que toleran el incendio y pueden rebrotar, y hay otras que también lo charlamos cuando veníamos en la chata, que tienen una historia más restringida, una distribución mucho más restringida. Son esas especies que se llaman endémicas, exclusivas de un lugar, ya sea pastos o herbáceas o algún arbusto o bichitos muy pequeños como mariposas, que es algo de lo que siempre estamos viendo, estudiando. Y esas especies, bueno, habría que hacer un seguimiento y un monitoreo porque están en lugares puntuales muy restringidos y los incendios las afectan totalmente. Entonces, posiblemente podamos hablar de la extinción ya no de la población, sino de la especie. Luis, y en cuanto a muchos hablan ya de reforestar en algunos
algunos puntos donde se puede reforestar. No todos los lugares es bueno la reforestación, ¿no? ¿Cómo es el tema? Y en primera instancia, si se quemó recientemente como esto que tenemos acá, lo mejor es no intervenir por un tiempito. Pero hay tantas extensiones quemadas en años anteriores que habría que analizar en qué lugares es pertinente. Depende si hay semillas en el banco de semillas en el suelo. Es posible que es una zona rebrote, que se recupere, siempre y cuando no haya eventos de fuego. Y en otras zonas donde el fuego ha pegado muchas veces, es posible que una intervención humana sea positiva. Sobre todo también dependiendo de qué tan cerca esté ese sitio quemado de la casa de la gente. Porque si hay ciudades o asentamientos humanos, siempre hay especies que son de otro lugar, que son las exóticas, y algunas son muy invasivas. Por ejemplo, el olmo, el siempreverde. Entonces hay que planificarlo. Los que saben dicen, esperemos un poco, analicemos cada situación en particular y veamos cómo podemos actuar.